Pues muy bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos FAES. Hoy contamos con dos voces muy importantes de gran peso en la vida pública y académica en España sobre asuntos europeos. Tengo a mi izquierda a Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, eurodiputada en el Parlamento Europeo, miembro de la Convención, una de las personas que, entre otras muchas cosas, más sabe del famoso artículo 51, que es el que se activó para el Brexit. Actualmente es abogada con despacho abierto en Madrid, en Washington y en Bruselas, profesora visitante de la Universidad de Georgetown y una persona que sigue muy dedicada a la reflexión sobre Europa, que nos ofrece a través de sus colaboraciones en prensa escrita y en diversos medios de comunicación. Nuestro otro invitado para la conversación de hoy es José María de Areilza. Es máster y doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, máster en Relaciones Internacionales por la Fletcher School de Diplomacia y Derecho. Ha sido, entre otras responsabilidades, asesor en el gabinete del presidente del gobierno durante la etapa del presidente Aznar, y en la actualidad es profesor de ESADE, titular de la cátedra Jean Monnet y secretario general del Aspen Institute. Aparte de esto, José María de Areilza es también una voz bien conocida en asuntos europeos, cuya investigación la ha trasladado ya a un buen número de trabajos académicos, entre los que yo creo que se pueden destacar, como algunos de los más recientes, rectifícame José María si no es así, el de Política y Derecho en la Unión Europea, publicado por la editorial Civitas, y que por experiencia propia puedo recomendar vivamente su lectura. Vamos a iniciar lo que es una conversación en este momento inicial de una nueva legislatura en el Parlamento Europeo, con algunos cambios políticos importantes que se han producido. Hace poco tiempo Ana Palacio escribió un artículo titulado Los 4 desafíos de la Unión Europea, y yo creo que la exposición que hacía Ana enmarcaba muy bien el debate en el que nos vamos a adentrar con mayor intensidad en estos próximos años. Así que yo, para iniciar esta conversación, Ana, te pediría que mencionaras o resumieras esos 4 desafíos a los que te referías en tu artículo. Bueno, yo sé que el tiempo es un bien muy escaso y que hay que administrarlo, pero yo quiero decir dos cosas. Soy miembro del patronato de FAES y segunda cosa, es para mí un placer estar compartiendo, compartiendo conversación con Javier Zarzalejos, hoy miembro del Parlamento Europeo, y con José María Areilza, verdaderamente una de las voces expertas en estos temas. Vamos a ver, yo qué creo, qué decía en ese artículo. Ese artículo está escrito justo antes de las elecciones. Ella decía, nos hemos pasado un tiempo largo especulando, examinando el hígado de las ocas, a ver qué va a pasar en las elecciones, si van a ganar los ultranacionalistas, porque eso era cómo va a quedar esa brecha ideológica que está aflorando en Europa, cómo va a quedar. Y realmente lo que no nos damos cuenta es que tenemos unos retos claros y materiales. El primero es económico. Tenemos un crecimiento bajo, muy mediocre, y un reto importante de unión que era económica y monetaria. Tenemos la monetaria y nos falta la económica. Y cuidado, no nos equivoquemos, no se mantiene, y esto estoy parafraseando a Delors en una de sus declaraciones de su última etapa, pero que tiene toda la razón. Si no se avanza en la unión económica, la unión monetaria irá dando tumbos hasta que caerá. Ese es el primer reto económico, crecimiento, que hacemos con la unión económica. El segundo reto es un reto, como decía, de ideológico. O sea, ahora ya no solo tenemos Europa del Norte y del Sur, tenemos
la Europa de centro y del este frente a la Europa no fundacional, porque Italia está fuera de esa Europa fundacional, a la Europa que podríamos decir anseática, además con una actitud de supremacía moral sobre la otra, y tenemos que ser conscientes. El tercer reto es un reto institucional. Brexit está ahí, no termina de tomar cuerpo, y no sabemos, hoy ya no sabemos si tendremos Brexit o no. El otro día un británico hablaba de Neverexit como una posibilidad, y es cierto, puede que no tengamos Brexit, pero el encaje institucional, sin perjuicio de que haya que reconocer que Brexit nos ha aportado algunas noticias buenas, como puede ser que los 27 han tenido una especie de vacuna, que los ciudadanos han entendido que Europa tiene una dimensión política, o sea, algo que hemos echado de menos durante muchos años de la construcción europea. Ahora ya está ahí, ahora ya el ciudadano, después del Brexit, con estas diatribas entre los ultranacionalistas o los llamados ultranacionalistas, que podríamos hablar de esto, pero de decir, bueno, ahora importa votar porque mi voto cuenta, cosa que no era verdad en 2014. En 2014 estábamos saliendo de la crisis económica, pero lo que habíamos visto durante la crisis no era un rostro europeo, era la señora Merkel y nuestro jefe de gobierno. O sea, nos aprendimos todos el guardarropa de la señora Merkel, la chaqueta amarilla, la rosa, la marrón, la negra, la azul marina, todas las chaquetas que son todas iguales, solo que cambia el color, y nos lo aprendimos. Y no podemos pedir que con esos antecedentes los europeos fueran y votaran. Bueno, ahora han ido y han votado. Y el cuarto desafío. Bueno, entonces tenemos, el cuarto desafío es la personalidad de la Unión Europea en el mundo. Ese yo creo que es el cuarto desafío. No terminamos, este es un mundo en el que individualmente ni Alemania cuenta. Es decir, en 2030 el único europeo que estará, es posible, entre las 10 primeras economías es Alemania, pero estará, las previsiones que estará en el puesto 9 o 10 si está, y el resto no contamos. Es decir, esa idea de que necesitamos estar juntos, que cuidado, ha aflorado después de Brexit. No sabemos todavía muy bien, pero yo en esto quiero ser razonablemente optimista, en el sentido de que está ahí, el germen está ahí, pero ese es el cuarto tema. Tenemos que saber qué queremos hacer en el mundo, porque hoy en día o hacemos algo juntos o no contamos, o nos sacan. Esto es un mundo de grandes poderes, de grandes potencias, es un mundo de poder, y el poder, la unión, hace la fuerza, y en eso está claro. Muchas gracias, Ana. José María, una de las consecuencias de estas elecciones es que ha desaparecido esa gran coalición permanente de socialdemócratas y democristianos, es decir, del grupo popular, del grupo socialista, sobre el que se basaba una especie de oasis parlamentario e institucional en la Unión Europea. Tú, que has estudiado muy en profundidad los diferentes factores que están condicionando, que han condicionado la evolución institucional de la Unión Europea, ¿en qué crees que puede resultar esta situación de fragmentación en el Parlamento Europeo sin una mayoría bipartidista como la que ha habido hasta ahora? Las elecciones europeas en conjunto han ido mejor de lo que se esperaba. Se ha contenido esa avalancha de fuerzas muy abigarradas, muy heterogéneas, nacionalistas y populistas, pero a cambio yo creo que el Parlamento Europeo va a tener un papel institucional más débil, porque va a ser más difícil conseguir que actúe de una manera proactiva, conseguir mayorías. Creo que va a haber suficientes mayorías para los grandes temas, sumando a los liberales, a veces a los verdes, a esta antigua gran coalición. Pero el Parlamento, sobre todo, yo creo que es una gran cámara de representación del ciudadano a pie, es una cámara de enmiendas, por decirlo así, y lo importante a la hora de fijar esa agenda de la que hablaba Ana,
va a ser precisamente la iniciativa, yo creo, de los jefes de gobierno, del presidente o la presidenta de la comisión, del nuevo reparto de puestos en el que entramos ahora en estas semanas en junio, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que ser conscientes. En Europa, en Europa realmente no nos equivoquemos en la lectura de lo que han sido, es verdad, unos resultados mejores de los esperados, porque esperábamos que se nos cayera el cielo en la cabeza y no se nos ha caído y nos parece que es un resultado estupendo. Yo creo que entramos en un periodo intergubernamental, que es lo que tú has dicho, pero claramente, abiertamente, sin ambajes, y que por lo tanto hay que repensarse el papel del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, porque yo creo que el centro de las iniciativas va a estar, esperemos que en el Consejo, si no está, en las capitales de los Estados miembros. Y eso yo creo que es algo que no es ni bueno ni malo. Hay que ser consciente que de momento el método comunitario está en el armario, por lo menos, y que ahora estamos en un momento intergubernamental y que hay que sacar lo mejor de ese momento, con lo cual, Parlamento Europeo, yo si tuviera una varita mágica y le pudiera decir qué tiene que hacer el Parlamento Europeo, es precisamente pensar en esa proyección europea en el mundo. Eso alguien lo tiene que hacer. Bueno, pues una coincidencia importante en un tema muy serio a la hora de intentar proyectarnos en lo que pueden ser estos próximos años en la Unión. Ana, tú has mencionado el Brexit. Yo sé, porque además sigo a José María en sus columnas. José María es uno de los grandes abogados de la paciencia con los británicos, de evitar lo que creo que en algún caso has llamado un Brexit punitivo, de evitar una cierta tentación, digamos, de revancha de frente a estos que son unos socios incómodos, que han creado problemas, pues ahora que se vayan, y además que se vayan de una manera concluyente, y si no quieren acuerdo, que no haya acuerdo. Esa es una posición que José María ha mantenido siempre. Ya que tú has empezado a analizar el asunto del Brexit, José María, me gustaría que desarrollaras esa posición y, Ana, que tú la comentaras para contradecirla o no, pero me parece que es un tema importante para lo que nos viene además encima, porque las fechas, los plazos siempre terminan cumpliéndose y llegará el 31 de octubre y veremos qué es lo que hay, aparte de que los británicos van a elegir un nuevo primer ministro, los británicos no, el Partido Conservador va a elegir un nuevo primer ministro en las próximas semanas. Los dos compartimos el principio liberal de que donde todo el mundo piensa igual, nadie piensa mucho. Mi visión es más allá, no solamente de evitar un Brexit punitivo, es incluso hacer todo lo posible, porque esta posibilidad está encima de la mesa, y la comentaba Ana, para que se queden. Creo que la mejor noticia que podemos tener los europeos dentro de los 5 años, siendo muy realistas, es haber conseguido que los propios británicos decidan quedarse y, eso sí, entre todos reformar la Unión en algunas de las direcciones que ha señalado Ana. Creo que este es un gran proyecto político, que ellos mismos se den cuenta que la mejor alternativa es estar dentro de la Unión y ser un actor, por supuesto, constructivo, no dedicarse al obstruccionismo, ¿no? Yo creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Yo no creo que... Estamos muy cerca de conseguirlo. Yo creo que el 31 de octubre va a llegar inmediatamente, que no hay tiempo para negociar nada con las vacaciones de Bruselas y con la elección del nuevo líder Tory el 22 de julio. La Unión a 27 es muy clara, hay que básicamente aprobar el acuerdo de retirada ya negociado, y en la declaración política cabe flexibilidad, que va a añadir distintos elementos. El nuevo líder conservador no parece que vaya a tener esa capacidad de entendimiento, con lo cual yo creo que estamos abocados a una nueva prórroga la noche de Halloween, ¿no? El 31 de octubre. Y creo que Merkel sí mira lejos y piensa, estoy poniendo palabras que no ha dicho, ¿no? Pero piensa que hay una oportunidad de mantener a la segunda economía de la Unión Europea dentro, a una de las economías que más piensa en términos globales, con más capacidades, tanto en seguridad como económicas, y que haríamos mal en no favorecerlo, dentro de que, por supuesto, lo importante es fortalecer el conjunto del proyecto europeo, ¿no? En términos políticos, económicos, estratégicos. Daba la impresión, o da la impresión, yo todavía la sigo teniendo, que el Brexit puede convertirse en la historia europea en un episodio más del sleepwalking, ¿no? del sonambulismo, en el que se avanza hacia un final que sabemos que es malo para Europa, malo para el Reino Unido, pero aún así, sin embargo, parece que es un proceso que ha tomado ya vida propia
y que se impone incluso a los que quisieran controlarlo. Lo cierto es que ni el Partido Conservador lo ha podido controlar, ni el gobierno de May lo ha podido controlar, ni siquiera el Parlamento. Cuando se dijo que el Parlamento tomaba el control del Brexit, realmente se ha demostrado que tampoco el Parlamento controlaba el Brexit, ¿no? A mí en fin, me alegra mucho, porque en la cuestión de fondo yo creo que efectivamente la salida del Reino Unido es una pérdida, y es una pérdida tragedia de una dimensión extraordinaria, y para el proyecto europeo, tal y como lo hemos concebido, es una tragedia. Ana, ¿tú participas de que la noche de Halloween puede ser una noche no precisamente tétrica, no la noche de los muertos? No, pero a ver, el problema hoy en día con este asunto y con otros muchos es que todo esto es de bola de cristal y francamente no la tenemos. No viene en el kit que repartís aquí en FAES la bola de cristal. Yo creo que hay dos datos. El primer dato, el Partido Conservador no se plantea para nada elegir a un líder en función de Brexit. Se plantea elegir un líder en función de las próximas elecciones. Es decir, que al final yo creo que saldrá de líder y por lo tanto de primer ministro del Reino Unido aquel que los conservadores piensen que puede resistir mejor frente al Labour, al Partido Socialista británico. Primer dato importante. Segundo dato, a mí lo que me da miedo de este asunto es que nos encontremos frente a un Brexit sin aviso. Es que nos encontremos que de repente nos caigamos al precipicio, eso que tanto se ha dicho. Es que creo que puede pasar, y eso sí que es grave, porque yo creo que en el medio plazo, aunque hubiera Brexit, que es verdad que puede que no lo haya, y aquí desde luego tanto José María y yo compartimos un amigo que es Lord John Kerr, que está abogando por un segundo referéndum, que es algo que parecía impensable y que ahora puede que suceda, con lo cual nada está claro, pero el problema que yo creo que tenemos es en el plazo inmediato, en el caso de un Brexit sin acuerdo al que llegaríamos, porque si no, en el medio plazo llegaremos a acuerdos bilaterales que sea un poco el arreglo que tenemos con Suiza, que es un conjunto, una multiplicidad de acuerdos que no voy a decir que sea lo mismo porque no lo es, y desde luego vamos a echar de menos la voz de Reino Unido. Y se dice siempre en defensa, por supuesto, no hay defensa europea sin Reino Unido, eso está claro. En proyección internacional, por supuesto, pero en algunos ámbitos que no nos damos cuenta, Reino Unido es fundamental en el mercado interior. Es decir, en gran medida, por mucho que se piense que el mercado interior es un asunto franco-alemán, pues es verdad, pero es verdad que la voz de Reino Unido se ha hecho sentir ahí. Y yo creo que lo vamos a echar de menos. Sí, como yo, que es el escenario para mí de horror es ese Brexit en el que nos encontramos cayéndonos. Halloween tétrico, José María. No, probablemente no Halloween. Yo creo que habrá una extensión. Habrá una prórroga. Pero claro, pero es que, a ver, hay una cuestión que nos tenemos que plantear. A ver, conservar a Reino Unido, sí, pero es un Reino Unido que va a estar dividido por la mitad, o sea, 53, 47 o 47, 53. Y es verdad que todas nuestras sociedades hoy están muy divididas, pero no en este tema. Es decir, alguien me comentaba, sí, pero también hubo un referéndum que rechazó. Digo, sí, pero rechazó un tratado, no rechazó la Unión Europea. Ese es el problema. Entonces, mantener un Reino Unido que está cogido con alfileres, también es una cosa que nos tenemos que pensar. José María. Yo creo, por todo lo que he podido hablar con amigos británicos estos días, que realmente se está girando hacia un segundo referéndum, que tardará en llegar. Hay primero que resolver la fronda conservadora, esta guerra civil tan autodestructiva, ¿no?, entre los conservadores, y que además el Parlamento no puede negociar, pero sí puede hacer caer a un gobierno que quiera un Brexit por las bravas, un Brexit salvaje. O sea, yo creo que el seguro político es que el Parlamento sí está unido. Hay una coalición suficientemente amplia de parlamentarios de 5 o 6 partidos
que bloquearían y harían caer a un gobierno que tuviese ese instinto de saltar al precipicio, ¿no? Y eso provocaría elecciones generales. Entramos ahí, por supuesto, en terreno desconocido, ¿no? No sabríamos muy bien. Yo creo que tiene que haber todavía una crisis política más aguda, tiene que haber más convulsión para que se solucione, y por eso la paciencia europea todo lo alcanza. Claro, pero el problema, perdóname, el problema de la paciencia es que la paciencia tiene un coste. O sea, vamos a ser claros, la paciencia tiene un coste. En este asunto de Brexit, cuando se declara Brexit, para sorpresa de muchos, para mi sorpresa, desde luego, los 27 se mantuvieron unidos. En un primer momento, por miedo al contagio. Y luego ese miedo al contagio se fue relajando y empezó a surgir algo que no podemos dejar de lado y que no podemos dejar de auspiciar. Y es la idea, hoy ya no están, hoy se han mantenido unidos porque hay esa idea todavía confusa de que hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo para pesar en el mundo, hay que hacer algo para tener esa proyección mundial. Y mientras no resolvamos este asunto, esta otra cuestión que es vital para la Unión Europea queda congelada. Entonces, yo estoy de acuerdo en la paciencia. Yo, desde luego, desearía fervientemente que hubiera un segundo referéndum y ese referéndum se ganara y, bueno, ya luego trampearíamos, que es lo nuestro. Ahora, como sois dos personas que, además de conocer muy bien Europa, conocéis muy bien Estados Unidos, acabamos de recordar el día D, digamos, la gran celebración de lo que significa históricamente la relación transatlántica y esa unidad en torno a valores democráticos compartidos, hacer frente al totalitarismo, es decir, la gran tragedia europea. ¿Qué papel juega en este momento la relación transatlántica? Es decir, confieso que he tenido una cierta sensación de tristeza viendo la celebración del día D con un presidente americano, en fin, poco convencido de lo que significa esa relación histórica con Europa, y con una Europa probablemente pues más alejada, o como nunca lo ha estado, ¿no?, anímicamente, de lo que representa Estados Unidos y esa historia en común, que por otra parte la Unión Europea refleja bien al asentarse sobre la gran ambición de consolidar una paz kantiana, se decía hace poco, en Europa, basada precisamente en el derecho. ¿Qué papel ocupa la relación transatlántica y si realmente tenemos que empezar a hablar de relación transatlántica en otros términos? José María. No se entiende la integración europea sin el apoyo, la participación decidida, la ayuda de Estados Unidos a lanzar el proyecto. En un contexto de Guerra Fría, de muchísima dificultad, una apuesta basada en intereses, pero también en ideales, en una comunidad de valores, ¿no? Y la integración europea le debe mucho a ese impulso inicial norteamericano. Monnet prepara la declaración Schuman y la consulta con el gobierno americano antes de hacerlo con el gobierno francés, hasta ese punto, ¿no? Pero es verdad que ahora estamos en un momento delicadísimo, un momento que no tiene precedentes, ¿no? Un presidente de Estados Unidos que no se identifica con sus propios valores de su democracia liberal, que no entiende los valores occidentales como suyos, ¿no?, que está en otra dimensión, por decirlo así, y con posibilidades serias, además, de ser reelegido, ¿no? Yo siempre digo que el verdadero enemigo de Trump es el colesterol, no es el Partido Demócrata, ¿no?, porque no han aprendido nada de la victoria de Trump en la primera vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto requiere lo que ha dicho Angela Merkel en la Universidad del Tratado de Roma, que los europeos tomemos nuestro destino en nuestras propias manos, que la idea de Europa no se quede simplemente en un recuerdo de una época en conjunto históricamente muy, muy exitosa, sino que reinventemos qué significa ser europeísta hoy para los próximos años, en términos de proyectos, pero también en términos de civilización. La Europa organizada, lo dice la declaración Schuman, refleja la Europa civilizada. Y eso ya lo tenemos que hacer nosotros, no nos lo pueden hacer los socios norteamericanos, con los que, desde el punto de vista del pragmatismo, del interés común, tenemos que seguir cooperando al máximo, esté quien esté en la Casa Blanca, ¿no? ¿Cuál es la proyección, entonces, Ana, en el futuro
de esa relación atlántica que tendrá que transformarse o que tendrá que rehacerse o redefinirse? Pues mira, yo creo que lo primero que los europeos tenemos que darnos cuenta, o sea, tenemos que ser conscientes, es de que nosotros no somos los padres de la idea de la paz universal, somos el producto de la idea de la paz universal, que el origen de Europa está en la Carta Atlántica. Eso es 1941, es la guerra, ese es el origen de la idea de Europa. Y yo, para mí, dos ideas muy cortas. La primera es que los europeos también tenemos que ser conscientes de que América tiene dos fachadas, tiene la fachada atlántica, pero también tiene la fachada pacífica. Y para nosotros muchas veces miramos con esa especie de condescendencia, estos son nuestros hijos, nuestros seguidores, nuestros epígonos. Para nada, eso es errado. La segunda cuestión que también tenemos que darnos cuenta es que, francamente, Estados Unidos sigue siendo la nación indispensable, como estoy parafraseando a Madeleine Albright, la nación indispensable. ¿Cuál es el problema hoy en día? Es que esa es una nación indispensable de que no es consciente, de que está girada en otros asuntos. Lo que tenemos que esperar es que se despierte a ese conocimiento de que el mundo ha cambiado, que ser nación indispensable no significa lo mismo en 2020 de lo que significaba en 1990, después de la caída del muro de Berlín, pero que sigue siendo la nación indispensable. ¿La nación indispensable para qué? Pues para lo que decía la Carta Atlántica, para la paz y para la prosperidad a través del derecho, de las instituciones, de lo que Estados Unidos es primer artífice, ayudando por los europeos y ayudado por otras, pero que es la construcción de este imperfecto, criticable, todo lo que se quiera, sistema de derecho, de Estado de Derecho a través de las instituciones, esa cosa que tan poco les gusta a los americanos hoy, multilateral. O sea, y eso es lo que creo que, y espero, y yo confío, porque realmente es verdad, yo creo que esto de America First está muy bien, o sea, primero América, pero primero América significa América defendiendo los valores, el derecho, porque eso es lo que ha hecho grande a América. ¿Así? Está bien claro. Yo ahora quisiera plantearos la posición de España en esta Europa que estamos intentando, no sé definir, pero sí por lo menos aproximándonos, ¿no? Las oportunidades de España, el papel que puede jugar, esta idea de que, bien, es verdad que cada vez que se ha recompuesto o se ha redefinido los equilibrios dentro de la Unión Europea, España ha tenido que emplearse a fondo para conseguir su papel. O sea, no solamente en la ampliación, antes también en el caso del euro, fueron experiencias políticas muy exigentes para España, en la que se producía un nuevo reparto de poder, un nuevo equilibrio de poder, y España tenía que ganarse a pulso su posición. En cierto modo también estamos en este momento, pase lo que pase con el Brexit, estamos en una cierta redefinición del poder dentro de la Unión Europea, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de España y cuáles son los retos de España, de sus instituciones, de su gobierno, del conjunto de actores que tienen que pesar en la Unión Europea, a vuestro juicio? Pues yo creo que hace falta que en España leemos más la vista y que haya más debates europeos. O sea que gracias a esta fundación, por ejemplo, por celebrar yo creo que hay un déficit de guiones españoles para la Unión Europea, desde distintas sensibilidades. No pensamos suficiente en este futuro político, económico. España es un Estado-nación que se ha convertido en un Estado miembro. Eso es una mutación constitucional. Nuestro sistema constitucional está íntimamente ligado a un sistema constitucional europeo, ¿no? Que es lo que les pasa a los británicos, que no se dan cuenta que se juegan la unión de su reino al salir de la Unión Europea, ¿no? Entonces, Europa además es nuestro oxígeno en términos de democracia, de valores, ¿no? Y yo creo que es un momento bueno, es un momento también muy difícil, porque no hay un ciclo europeo
favorable claro. Es un momento de mucha división, lo explica muy bien Ana, norte-sur, este-oeste, de mucha descreencia del ciudadano en cualquier tipo de institución pública, ¿no? Entonces es más difícil generar un ciclo de cambio, de transformación, de proyectos europeos, pero hay que intentarlo. Yo creo que España está muy bien situada ahora mismo, precisamente por decirlo así, porque tanto Polonia como Italia, por razones distintas, no están en un deseo de estar en la primera velocidad europea y que tiene que jugar, o sea, que los grandes asuntos estén encima de la mesa, se empujen. España tiene un déficit, por ejemplo, de personas en puestos clave en la política europea. A lo mejor dentro de unas semanas pues tenemos buenas noticias, pero es un buen momento para que una vez se forme el gobierno, y esto no es un tema solo de gobierno, es un tema de Estado, se intente pues por lo menos jugar a ser el tercero, con toda modestia, con todo realismo, sabiendo que Alemania no es simplemente el primero, es el hegemón, que es algo distinto, ¿no? Y por lo tanto no se puede intentar mediar entre Francia y Alemania. Lo que hay que hacer es intentar que la agenda alemana se europeice con una visión de conjunto donde se tengan en cuenta todos los intereses, ¿no? Y por supuesto coordinar agendas con Francia, etcétera. Yo creo que es un buen momento para intentarlo. Ana. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con José María y podría terminar aquí mi explicación. Estoy de acuerdo, pero por añadir dos cosas. Primero, creo que en España tenemos que mantener, y yo he de decir que evidentemente el gobierno que se va a formar en España no es lo que yo hubiera idealmente imaginado, pero creo que en política europea, en España, con excepciones importantes, pero se ha tendido a mantener una visión de política de Estado. Creo que es importante en estos momentos, para que España juegue un papel. Creo que tenemos que remar todos a favor y creo que debemos hacerlo, que podemos hacerlo y que tenemos experiencia de hacerlo. O sea, no caer en los momentos esos que hemos tenido malos. Eso es mi primer comentario. Segundo comentario. Yo he visto últimamente esa idea de que ahora no es EU2, pero EU3, que no es el eje franco-alemán, sino que son los Francia, Alemania y España. Yo creo que eso es la vieja Europa. Hoy en día el juego es completamente distinto. Si estamos en una visión intergubernamental, España lo que tiene que jugar es sus intereses, sus cartas también, las que las tiene, importantes, pero siendo muy claro de cuáles son sus intereses. Y habrá que jugar con Italia, por supuesto, con Salvini, con quien haga falta, y jugar con Orbán, y jugar con Polonia, y por supuesto, jugar con Alemania, pero sabiendo que Alemania entra en una dinámica, esperemos que, yo me encantaría equivocarme, pero entra en una dinámica de introspección, de poca voluntad de construcción europea, que Francia, una cosa son los discursos de Macron, que yo desde luego los suscribo en un porcentaje elevadísimo, pero otra cosa es la realidad francesa, que son dos cosas distintas, y entre medias de esta hegemón que es Alemania, que vivimos en una Europa muy alemana desde hace ya años, Alemania a pesar de Alemania, o sea, que es esa cosa que decía Sikorsky, no, si nosotros lo que queremos es que Alemania esté más cómoda en su papel hegemónico. Bueno, dentro de eso, ¿cuál es el papel de España? El papel de España es importantísimo, es jugar abierta y claramente nuestros intereses y nuestras posibilidades. Para eso, yo, desde el punto de vista de España, espero que haya un gobierno estable, que evidentemente tiene un liderazgo en un grupo tradicionalmente importante como es el Grupo Socialista Europeo, que tiene ahí un papel de liderazgo, y que eso también habrá que hacerlo jugar, y habrá que hacerlo jugar, vuelvo a decir, como son estas cosas, sabiendo que tú tienes tus intereses y que está Europa y que tú tienes que combinar esos dos, pero sin perder tus intereses, y que esa cuestión va a pasar por distintos puntos. Yo estoy de acuerdo con Ana, pero sí quería subrayar que, afortunadamente, ¿no?, porque España lleva 33 años en el proyecto europeo, desde el 86, que hay muchos intereses españoles que son intereses europeos, sí. O sea, que están europeizados. Y por lo tanto, cuando hay visiones desde la derecha española
de defender solo lo que es un interés español. El interés español siempre está en un contexto europeo y muchas veces es el proyecto europeo lo que refuerza nuestro interés español, ¿no? Por supuesto, lo que no puede ser España, y España ha tenido esa posición, es ¿cuál es la política española? Hablar los quintos. ¿Cuál es la política española? No contradecir. No, yo quiero decir, por supuesto, ahí creo que, por supuesto que nuestro interés es Europa, pero nuestro interés es Europa sin complejos, o sea, jugando nuestras cartas. Y ese interés, que es un interés europeo, puede ser un interés europeo que pase por coaligarse, no sé, con los bálticos y con Hungría y Polonia y Italia. Y estoy hablando de cosas como imposibles, bueno, pero eso sucede, y sin complejos. No de buscar a decir amén Jesús, como digo, es que eso ha sido instrucción de los, no de los gobiernos del Partido Popular, pero eso ha sido una instrucción del gobierno de España, y tú sabes igual que yo cuál es la instrucción, hablar los quintos. Bueno, aparte pues que una alianza permanente es contradictoria contra la propia por eso digo que, por supuesto, nuestros intereses están en Europa. Es que nosotros tenemos muy claro nuestro ser europeo, pero muchas veces nos olvidamos que hay unos márgenes de maniobra sin perjuicio del hegemón alemán, de la pareja franco-alemana que ya no existe, o sea que eso forma parte también del pasado, y que eso abre una serie de posibilidades. Si encima dices tenemos un gobierno que es hegemónico en el grupo socialista, que es un grupo de raigambre y tal, pues a por ellos. Ojalá. Una cosa, Ana y José María, vosotros que conocéis bien por dentro de las instituciones, ¿estáis de acuerdo que vamos a una Europa más intergubernamental? Pero eso, de acuerdo con el pensamiento europeísta canónico, ¿no supone una regresión respecto a la trayectoria de avance de la Unión? Yo lo suelo calificar como una Europa más deshilachada, más compleja. Yo creo que lo has descrito muy bien. Más difícil de predecir, ¿no? Donde el terreno pues, ya está moviéndose, ¿no? O si quieres, muchas más pistas en el circo, ¿no? Y por lo tanto, esa claridad, ¿no?, de la geometría del método comunitario, yo espero que se mantenga el método comunitario para muchas cuestiones, porque es la manera de avanzar, de institucionalizar, de crear pues eso, una comunidad de derecho para que realmente pueda haber un armazón, ¿no?, en esa integración europea, pero que vamos a ir a un modelo más flexible necesariamente. Y hay que entenderlo así, y por lo tanto las diferencias entre Estados van a pesar más también, porque en un modelo intergubernamental pesa más la población, el tamaño de la economía, también la confianza en uno mismo, ¿no? Y una última cosa, además del optimismo, por supuesto. ¿Me dejas decir una frase Ana? aquí? Y yo estoy de acuerdo con José María, hay que ser conscientes de que, y no es mala cosa, va a pesar más la política que el derecho en esta nueva etapa. Hasta ahora nos hemos quejado, burocracia, Bruselas, bueno, que era todo porque se cumplía el tratado, porque eso era el método comunitario. Bueno, pues ahora la política ha vuelto, está aquí. Seamos realistas, utilicémosla. Eso es una magnífica, no es que sea malo. una magnífica observación, Ana. Una cosa, aquí en Europa siempre hemos tenido un enfermo, siempre había el enfermo de Europa. Ahora tenemos el pabellón lleno, hay más de un enfermo, o podemos todavía singularizar en Europa que hay un enfermo, porque da la impresión de que hay algunos que están todavía en cama o se han metido en cama. ¿Cuáles podrían ser los puntos sobre los que mantener una cierta alerta de cara a estos próximos años en Europa? Bien por razones de estabilidad económica o de evolución política o de alejamiento, si se quiere, cultural de lo que es la Unión. A mí lo que me parece es que nos tenemos que sacudir la melancolía y la nostalgia. Bien. Y una vez que nos sacudamos la melancolía y la nostalgia, Europa tiene cantidad de activos, tiene un capital de población educada, un poco talludita, pero educada. Tiene un PIB somos la primera potencia comercial, es decir, seguimos inventando, Es verdad que inventamos en investigación abstracta, que luego somos malos en traducirla eso en política industrial. Tendremos que
revisar. Yo lo que creo es que yo creo que no hay enfermos. Aquí lo que hay es un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo al que nos tenemos que, por eso, sacudir la nostalgia, sacudir, oh, maravilloso el método comunitario, oh, maravilloso. Mire que no, que eso, de acuerdo, pero ahora se trata de ver cómo jugamos nuestras cartas con China, cómo jugamos nuestras cartas con Estados Unidos, cómo jugamos, eso es lo que se trata. Yo no creo que haya enfermos. Pues José María, nos olvidamos de los enfermos y te pido tus observaciones finales en esta conversación, ya que Ana lo A mí me gusta mucho como lo refleja Ana. Yo creo que Europa tiene que ser, hablar de futuro, es decir, tiene que ser la Europa de la siguiente generación, ¿no? de mis hijos que son vascos, españoles y europeos, ¿no? y que lo sienten así, ¿no? Pero tenemos que hablar del futuro, tenemos que hacer que una Europa sea proyectiva, que vuelva a tener un componente utópico, que vuelva a ser, ya lo es, fuera de Europa, es un poder normativo, es un poder admirado con todos los problemas que ha tenido, con las múltiples crisis, ¿no? Y tenemos que volver a lanzar el proyecto con realismo, pero sin ninguna duda de que es lo mejor que podemos hacer juntos. Pues yo, que le he escuchado muchas veces a Ana, y hace muy poquito, seguir subrayando y predicando la importancia de las ideas, procuraremos seguir generando buenas ideas. Eso, y en el Parlamento Europeo. Entre otras cosas, gracias. No, el Parlamento Europeo, que no. A ver, el Parlamento Europeo también, sí, sin duda. O sea, lo que hay es que idear el futuro. Porque si hay algo, y esto voy a hacer también un anuncio, digamos, lo más escaso hoy son las ideas. En FAES hay ideas. Esas ideas hay que hacerlas germinar y propagarse. Muchas gracias. O sea que muchísimas gracias. En nombre de todos nuestros colaboradores, que son los que tienen las ideas en esta casa, muchas gracias, Ana, muchas gracias, José María. Seguiremos hablando de Europa. Gracias a vosotros. Seguiremos hablando de Europa.